Seguimos con la información. Como se lo di a conocer puntualmente el jueves pasado, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de nuestro país, nombró a 6 integrantes de su gabinete. Entre ellos está Marcelo Ebrard. Él fue secretario de Relaciones Exteriores durante este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador. Él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Será el secretario de Economía de la próxima administración, y le agradezco muchísimo que nos acompañe aquí esta tarde en Fórmula. ¿Cómo estás, Marcelo? Felicidades por el nombramiento. Muchas gracias. Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Pues Marcelo, destacabas la importancia de la atracción de inversiones extranjeras el otro día, después de que se dio a conocer el nombramiento, serás el próximo secretario de Economía. Hacer una actividad proactiva, decías, sin proteccionista, dijiste, me parece que hasta cierto punto hasta inestable, ¿no? Sí, bueno, es un mundo más inestable porque nos habíamos acostumbrado a tener una superpotencia casi hegemónica. Y ahora vamos a un mundo multipolar o casi bipolar por el reciente acercamiento entre China y Rusia, y del otro lado Estados Unidos, la Unión Europea y sus socios principales, Japón, Corea del Sur, Australia, en fin, Nueva Zelanda. Entonces, me refería yo que esa tensión, ese mundo más multipolar, pues es más complejo. Okay. Y por otro lado, también nos abre nuevas oportunidades. Una de las tareas principales es la revisión del Tratado de Libre Comercio, que tiene que iniciarse el año entrante y culminar en 2026. Revisión, que no renegociación. Okay. Pero como tú sabes, las revisiones pues pueden ser tan amplias como se quiera, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, oye, habrá un factor ahí medio poco terso, posiblemente se espera, ¿no? Que se llamaría Donald Trump. Pues probablemente. Yo te diría que en general veo tanto en el equipo del presidente Biden y en el equipo del expresidente Trump, veo un cierto punto de acuerdo, aunque con diferentes estilos, respecto a la absoluta prioridad de defenderse, competir respecto a China, que la perciben como una amenaza en términos económicos y tecnológicos. Cosa que Estados Unidos no había enfrentado, pues, digamos, de la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Quizá en un periodo Japón, pero Japón no tiene la población que tiene China, ¿verdad? Obviamente. Claro. Entonces, hoy en día tienen una percepción de riesgo mucho mayor, y entonces lo que tienen son medidas proteccionistas en ambos bandos, muy similares, cuando menos en el corto plazo. La gran pregunta es, bueno, ¿cuál es la visión estratégica que sustituiría a la visión que se tuvo hasta, digamos, ¿qué te parece? La primera elección del presidente Trump, que era primordialmente la hegemonía norteamericana con una serie de aliados y un sistema mundial más o menos estable. Hoy en día, pues tienes una situación muy distinta, entonces habrá que ver cuál es la visión estratégica que se propone, porque el proteccionismo es una reacción más bien táctica, ¿no? Pero bueno, de fondo, ¿hacia dónde vamos? Ahí hay dos caminos. Uno es, pues, meternos en una línea defensiva, más aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra es organizarnos para competir en mejores términos con China y otras economías, porque pues ahí viene la India también. Sin duda. Bueno, entonces nosotros tenemos que lograr la revisión del tratado, mantener las ventajas que tiene México, consolidar el sistema de solución de controversias que nos favorece. Recordar que en el NAFTA, en el Tratado de Libre Comercio, en su periodo no hubo paneles porque Estados Unidos no estaba de acuerdo. Ahora tenemos paneles porque así se acordó que funcionarían, cosa que nos conviene, porque en un panel tienes un arbitraje y tu fuerza es equivalente a la de la otra parte. Así es. Bien, entonces, ¿cómo atraer inversión? Pues por la rivalidad geopolítica, es decir, las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos tenderán a proteger su tecnología, quiere decir a localizarse en Norteamérica o en países como en Europa, que es mucho más caro, pero sobre todo en Norteamérica, incluyendo la posibilidad de México como parte del Tratado de Libre Comercio. Entonces, creo que eso nos da una ventaja que quizá no teníamos en otros tiempos. En otros tiempos era otra la idea. Entonces ahora tienes ahí una puerta abierta. Otro tema es implementar la política industrial que se está proponiendo, que son los polos de desarrollo, que eso es política de desarrollo industrial que mucho tiempo se abandonó en el pasado y que el presidente López Obrador empezó a retomar, a implementar para el sureste del país. De hecho, el sureste creció más que el norte el año pasado. Bueno, entonces la política de desarrollo industrial y todo lo que es el fomento
el respaldo. Por ejemplo, en México no tenemos un fondo de riesgo para las empresas denominadas startups. Batallas mucho en materia de tecnología. Hay una bolsa de valores alterna o una segunda bolsa de valores institucional que está creciendo muy rápido. Están entrando al mercado muchas fintech que reducen los costos de intermediación financiera de manera muy importante, y todo ese fenómeno lo tenemos que apoyar también, Juan. Habrá entonces apoyos para pequeñas, para pymes, para pequeñas y medianas empresas, no sé, incorporarlas a las cadenas de suministro, apoyos con financiamientos, tal vez, Marcelo. Deberíamos hacer eso. Yo el otro día decía en una conversación con la doctora Sheinbaum que Nacional Financiera debería ser una fintech y no una bóveda con recursos como está concebida pues ya desde hace medio siglo, ¿no? Desde que le hicieron de segundo piso. Entonces, eso es factible perfectamente. Pues eso se esperaría, me parece que ayudaría enormemente a la economía de nuestro país. Regresando a lo que mencionabas hace rato sobre pues el factor geopolítico actual, factores como pues la competencia entre China y los Estados Unidos, los conflictos que hay entre Rusia y Ucrania, la tensión en Medio Oriente, ¿pueden aprovecharse para la economía de nuestro país, Marcelo? Yo diría que la rivalidad entre Estados Unidos y sus aliados principales y China, pues sí nos abre oportunidades. También tiene sus riesgos, pero nos abre oportunidades importantes. Nosotros tenemos una excelente relación comercial con Estados Unidos, somos su socio principal. Y tenemos también muy buena relación con China, la seguiremos teniendo, en términos políticos, económicos y comerciales. Entonces, se abren muchos espacios para que pueda México tener ventajas en esa competencia, para robustecer nuestra capacidad tecnológica y la localización de empresas en México. Y la atracción de países para que inviertan en nuestro país que no lo están haciendo de manera pues como se esperaría, Marcelo, países de Sudamérica, de Europa. Yo te diría que una prioridad serán los países que tienen los fondos soberanos más grandes, ¿no? Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, y estando en relaciones exteriores y de varias giras. La verdad es que tenemos una inversión pequeñísima, si no es casi nula, de esos fondos soberanos que son de los más grandes del mundo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para que esos fondos vengan a México o puedan invertir en México. Y bueno, eso lo empezamos a desarrollar, lo vamos a retomar. Es otra de las posibilidades que tenemos. El acercamiento a la India. La India es una economía que está creciendo muchísimo. 1.500 millones de habitantes. Abrimos el consulado en Bombay, que es la sede de buena parte de la industria, o una sede importantísima de la industria farmacéutica y otros sectores, para tener no un consulado de protección de mexicanos, que la comunidad mexicana es muy pequeña, sino un consulado de promoción de inversiones. Y esto empezó a funcionar ya en 2023. El primer proyecto es la inmunoterapia, que propuso David Kersenovich, entonces director del Instituto Nacional de Nutrición, para implementarlo en México. Este año se va a empezar a hacer en nuestro país. Entonces, hay que estar en todo, es decir, cuidar la relación con Estados Unidos, pero no cerrarnos solo a esa relación. Ahí está, pues ¿te acuerdas? Nos queda un minuto, Marcelo, pero ¿te acuerdas este libro del embajador Davidoff que se llamaba El oso y el puercoespín? El oso Estados Unidos y el puercoespín México. Pues yo creo que el oso ya se dio cuenta que el puercoespín tiene espinas filosas, ¿no? Sí, y ahora estamos migrando porque ahora como somos su socio principal, entonces es el oso y el águila real mexicana, ¿no? De altos vuelos. Está buena esa. Marcelo Ebrard, muchas felicidades por el nombramiento y bueno, te deseo mucho éxito que estoy seguro que vas a tener y con ello nuestro país. Muchos saludos y mi gratitud, un abrazo a ti y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, Marcelo Ebrard. Abrazo de regreso con esta información. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar,